¿por qué fue más fácil para China, tú que has estado tantas veces allá, que te conoces el know-how gubernamental y también la mentalidad promedio de la comunidad china o de las distintas comunidades chinas en las distintas ciudades en las que has estado? ¿Por qué para China fue más fácil controlar a la población que para las sociedades occidentales? Porque vemos Estados Unidos, los estadounidenses, desde los de a pie, han sido muy responsables con el COVID, hasta el presidente Trump, hasta muchos gobernadores de Estados Unidos. En México vemos también a la gente que se pasa por el arco del triunfo las indicaciones del quédate en casa, de sana distancia, del uso de la mascarilla. En la Gran Bretaña ni se diga, en plena pandemia y ellos con los bares abiertos. En Italia, en Francia, bueno, en Alemania en enero estuvieron peor que México, muriéndose 1,000 personas al día, hasta que Angela Merkel salió a decir, bueno, vamos a cerrar todo porque vamos a perder económicamente, pero más de 500 personas muertas al día por COVID es inaceptable. Y sin embargo vemos que en China lo controlaron muy bien. Te lo pregunto con toda sinceridad porque muchos estudiantes del canal de Tu Profe Rey lo preguntan. ¿Ocultan información los chinos o tienen un nivel de conciencia más elevado que nosotros que les ha permitido enfrentar con muchísima mayor seriedad esta amenaza colectiva? Muy buena pregunta, doctor Jesús. De hecho, para todas tus estudiantes y todos sus estudiantes, esto radica en diferentes factores. La primera es que, en buena medida, cuando precisamente empezó a haber un crecimiento exponencial del número de contagios en diferentes países, ya sea en la parte de Europa Occidental, ya sea en América del Norte, ya sea en América del Sur, vemos que hubo una, pues, pérdida o un descrédito de las autoridades que en algunos países minimizaron este impacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la población, pues, tuvo un relajamiento. Entonces, eso a diferencia de China, a cuando vieron que esto estaba, pues, teniendo un impacto, pues, mayor en números, pues, llevaron a cabo una serie de medidas precisamente para delimitar el crecimiento exponencial de contagios. Eso por una parte. Por otro lado, vemos también que la sociedad china, a pesar precisamente de que se critica un poco este sistema gubernamental y que no tiene unas características democráticas al estilo que, digamos, de voto popular o de representación popular, tiene otros mecanismos que precisamente ayudan también a que sus gobernantes ejecuten acciones en función de los beneficios sociales. Es decir, que para ir escalando o ascendiendo en la burocracia china, pues hay que pasar una serie de filtros. Estos filtros no solamente están en función del Partido Comunista Chino o de pertenecer al Partido Comunista Chino, sino también están en función de las propias respuestas que las personas dan. Digamos que en ese sentido, los chinos confían plenamente en la respuesta de sus autoridades. Es cierto que en cuanto a las estadísticas, no solamente en los contagios, sino otro tipo de estadísticas, siempre hay una reticencia de los chinos a mostrar números realmente reales, pero tampoco están tan alejados de la realidad. Es cierto que probablemente a lo mejor no estamos viendo el globo completo, pero estamos viendo quizás un 90, un 95% de esto. Entonces, en ese sentido, cuando las autoridades solicitan que los ciudadanos se comporten de alguna manera, estos están dispuestos a hacerlo porque esta legitimidad que tiene el Partido Comunista Chino o el gobierno chino también va en función de los resultados que entrega. Es cierto que probablemente digamos, bueno, el Partido Comunista Chino ha estado en el poder y probablemente seguirá en el poder, pero ¿por qué se mantiene en el poder? ¿Solamente porque censura, solamente porque reprime o porque también entrega resultados? Y en realidad la gente ha visto un crecimiento en sus estándares de bienestar únicos. China en 30 años sacó a una gran cantidad de población de la línea de pobreza medida por diferentes instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial. Entonces, para los chinos eso representa algo visible, algo tangible. Entonces, ahora observan que, pues en otros países, a pesar de tener otros sistemas gubernamentales, pues no estamos viendo los mismos resultados en función de la protección,
en función del desarrollo de vacunas, en función de mejores sistemas de salud, porque también hemos visto o ha sido o ha desnudado, digámoslo así, la falencia en muchos de los sistemas de salud en algunos países que consideramos pues que tenían sistemas de salud fuertes, poderosos, robustos. Y entonces China ha demostrado que también su sistema de salud, aunque ha sido muy criticado o fue criticado durante mucho tiempo, pues tiene esa solvencia. Entonces, en ese sentido, ese es otro factor que ayuda a que la responsabilidad social de los ciudadanos pues sea común, sea comunitaria y hay una respuesta. Porque aquí vemos respuestas a veces disímiles, como tú lo dices, ¿no? En nuestro país, gente que está tomando una responsabilidad social bastante apegada a las normatividades y a los protocolos y gente que está en el otro extremo, que pues no respeta ningún tipo de normatividad o ningún tipo de convención protocolaria para cuidarse a sí mismos y a otros, porque precisamente esta pandemia también nos enseña de esta interconectividad, no solamente entre países, sino entre las personas y entre las sociedades. Entonces, puede ser una variante que explica el por qué China ha respondido de manera mucho más eficaz a la pandemia que otros países. Claro. ¿Cómo agarra la pandemia a China, doctor Germán, y cómo la deja? Es decir, está haciendo una demostración de músculo impresionante en la manera en la que controla de inmediato el COVID. Y no solamente es un solo laboratorio ni una sola vacuna anti-COVID la que logran sacar también en tiempo récord, sino hay por lo menos 3 o 4 que ya están en fase 3. Entonces, será un estándar para medir el cómo agarra a China la pandemia y cómo va a dejar esta etapa post pandemia. Sí, claro, por supuesto. De hecho, pues cómo la agarró fue una sacudida inmensa, que tampoco ni siquiera el gobierno chino lo esperaba. Y sobre todo hizo que el gobierno chino reflexionara en muchos aspectos de acción y de dinámica internacional. Es decir, podemos verlo con un ejemplo claro. Se ha repensado y se ha reestudiado y reevaluado sus proyectos de la nueva ruta de la seda, que en inglés se conoce como OBOR o como BRI, y en chino se llama IDAI y ILU. Y entonces, en esta, pues dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer? Esta conectividad o esta planificación de infraestructura, ¿dónde debe estar funcionando? ¿Dónde debemos pues reestudiar esos proyectos? ¿En dónde hay que apostarles? ¿En dónde hay que seguir pues acreciéndolos o incrementándolos? Y en ese sentido, pues a la dirigencia china le hizo pues reestudiar incluso su posición. Incluso también en esta narrativa, pues se vio muy afectada negativamente. Muchos de los países más cercanos a China, como pueden ser los países del sudeste asiático, se replantearon muchas cuestiones en términos de sus relaciones diplomáticas, de sus relaciones comerciales, de sus relaciones de inversión, que están estrechamente vinculadas. Y en ese sentido, el 2021 también representa un año sumamente interesante en China porque para, en términos gubernamentales, este es un año paradigmático. El 2021 representa el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y hay que seguirle la pista a China en este año porque va a ser una serie de movimientos estratégicos en lo político, en lo geopolítico, en lo económico, en lo financiero, incluso en lo cultural. Y entonces, porque esperan que este año sea, pues, digamos, como el punto de inflexión para algo que también están pensando que es el centenario de su fundación, el 2049. Ellos están pensando que para 2030, pues, ahora sí estén en todos los ámbitos reconocidos, pues, como la potencia mundial. Y no solamente que sean reconocidos, sino que también, pues, puedan servir en ciertos sentidos como un ejemplo, como un modelo. Y para ello también han buscado, pues, buscar otros modelos, adaptarlos a su propia realidad, porque luego se cree que en China se copia todo burdamente, pero no, se utiliza lo mejor de cada lugar, pero también se le da un toque chino y se hace y se implementa
bajo el contexto de China, lo que le puede funcionar a China. Entonces, va a ser muy, muy interesante ver cómo China también, pues, ha salido, digámoslo bien, librada de este 2020 que fue sumamente difícil y sumamente complejo en muchos términos. Además, en este sentido, vamos a ver también una reconfiguración, por ejemplo, en sus relaciones, incluso en el ámbito de defensa. Hemos visto que a partir de quizás 2002, 2012, 2013, pues hubo un aumento en los presupuestos de defensa chino en términos nominales o en términos de lo que se gasta anualmente ha ido acrecentando, pero en términos precisamente reales, pues ha ido disminuyendo ese presupuesto de defensa. Es decir, ahora China también una cantidad enorme de su presupuesto público lo está dedicando a su propia seguridad interna, pero no solamente en gasto de defensa, sino también en gasto para pues, los servicios policíacos o seguridad en términos judiciales, porque también temen la respuesta que pueda tener. Se debatía mucho a nivel mundial si China iba a ser belicosa, si China iba a ser iracunda, pero los chinos también temen que a partir de eso muchas potencias puedan cercarla o cercenarla, específicamente el gobierno de los Estados Unidos. Y para los chinos también preocupa los focos de tensión que tengan en lugares como el Mar del Sur de China, en donde precisamente hay una pues relación a veces de estira y afloje, no solamente de China, sino también de países como Vietnam o países como Indonesia o países como Filipinas, pero que les preocupa que eso pueda mermar también en otros ámbitos de su acción. Entonces, también les preocupa un poco, les preocupa muchísimo cuáles van a ser sus estándares y sus protocolos de relación con India en este trinomio también junto con Pakistán, porque en la relación de India ninguno puede dejar de lado a Pakistán. Entonces, este es un trinomio, digamos, ahí que debe estar atento, en donde los tres países tienen capacidad nuclear. Entonces, eso también es sumamente interesante, en donde ambos, la India y China, buscan pues influir de manera efectiva en Pakistán, y en donde Pakistán tampoco es un estado que sea un peón de cualquiera de los dos. También tiene su capacidad de influencia, su capacidad de respuesta y busca equilibrar el juego entre ambos países. Vemos también, va a ser muy interesante ver en este 2021 qué va a pasar también en las relaciones de China con Hong Kong, qué va a pasar en las relaciones con Taiwán o en el estrecho de Taiwán, cuando vimos también pues que hubo una estridencia, sobre todo del partido al que representa Tsai Ing-wen, que es la presidenta de la República de Taiwán, y como también hubo ahí un coqueteo con el gobierno de Estados Unidos, o ha habido un coqueteo precisamente de pues tratar de influir en la posición o una postura mucho más independentista, aunque una buena parte de la sociedad de Taiwán a veces ya también pues se refrena en ese sentido de la independencia. Prefieren mantener un status quo en donde pues de facto son un país y a veces de jure pues cada vez es un número más reducido de países que le reconocen. Actualmente estamos hablando que solamente 15 países del globo terráqueo reconocen a Taiwán como un país.